Este es un reporte de caso titulado Desórdenes neuropsiquiátricos asociados al X frágil en un hombre sin FAXTAS o síndrome de temblor y ataxia asociado al X frágil. Esto fue publicado por el profesor Wilmar Saldarriaga, la médica egresada de la Universidad del Valle, María Jimena Salcedo, y por la doctora Randy Hagerman del Mind Institute en UC Davis. La importancia de este reporte de caso era llamar la atención sobre las manifestaciones neuropsiquiátricas que son muy prevalentes en las personas portadoras de la permutación del gen FMR1. El X frágil es el síndrome genético más común de causa de discapacidad intelectual y se debe a la expansión completa, en la mayoría de los casos, de más de 200 repeticiones del gen FMR1. En el caso de la premutación, la expansión del trinucleótido CGG es de 55 a 200 tripletas y esto lleva a que haya mayor producción del RNA mensajero del FMR1 que es asociado con diversos síndromes, entre ellos el síndrome de temblor y ataxia asociado al X frágil o FAXTAS por sus siglas en inglés y el síndrome de falla ovárica prematura o FAXPOI por sus siglas en inglés. Pero en el 2018 se acuñó el término FAXAND para darle un término a aquellos portadores de la premutación que sin tener FAXTAS o FAXPOI presentaban síntomas neuropsiquiátricos. Se empezó a ver que en los portadores de la premutación había mayores manifestaciones de trastornos depresivos, trastorno de ansiedad, consumo de ingesta de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol, en síntomas en edades más de inicio más temprano, de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, entre otros. Y se empezó a ver también que estos pacientes tenían mayor prevalencia de esta sintomatología neuropsiquiátrica comparado con familiares que no tenían la premutación. Para ese entonces, para cuando nosotros describimos nuestro paciente, habían 2 casos reportados y este era el tercer caso que se publicó en el 2020. Era un paciente de 78 años que conocíamos de la localidad de Ricaurte, que desde edad temprana presentaba una ingesta muy alta de alcohol, pero no presentaba ninguna otra sintomatología. La familia consultó porque empezó a presentar celotipia, cambios comportamentales, mayor comportamiento agresivo y síntomas de sintomatología depresiva. Al evaluarlo, le hicimos todas las evaluaciones para el síndrome de temblor y ataxia asociado al X frágil, para lo cual el paciente no presentaba ningún signo ni síntoma, pero sí cumplía con los criterios diagnósticos para depresión del DSM-5 y tenía una evidente celotipia. Al hacerle un estudio de resonancia magnética, vimos hallazgos que se han descrito en los individuos con la premutación, como son las lesiones de sustancia blanca, en el caso de él de predominio en la corteza frontal y parietal, también periventricular. Y es importante, y por eso mostramos la imagen EIF, que en él no encontramos los signos clásicos de los pacientes que tienen FAXTAS, que normalmente tienen lesiones a nivel del cuerpo calloso, sobre todo el signo del esplenio del cuerpo calloso. Y en el F mostramos que en el caso de él no había ningún cambio de sustancia blanca a nivel de los pedúnculos cerebrales medios, que este es otro de los signos, o MCP por sus siglas en inglés, que es característico de FAXTAS y ayuda para el diagnóstico. Quisimos traer este caso a colación porque es importante cuando se evalúa una familia donde hay personas con el síndrome de X frágil y están los familiares con la premutación, de tener en cuenta en la evaluación que no solamente está FAXTAS y FAXPOI, sino que hay una prevalencia incrementada de síntomas neuropsiquiátricos y que en el caso de, por ejemplo, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas es muy importante aconsejar a las familias sobre la suspensión de esto y la necesidad de manejar esto para evitar que haya una progresión en la neurodegeneración, ya que estos pacientes por tener la premutación y por tener niveles elevados de RNA mensajero del FMR1 tienen mayor riesgo de deterioro neurocognitivo y se ha visto en el estudio de todos los pacientes con la premutación que el consumo excesivo de alcohol y de sustancias psicoactivas, así como exposición a pesticidas y otros tóxicos, aumenta el riesgo de este deterioro. Queríamos llamar la atención también para que se tenga en cuenta como parte del diagnóstico diferencial. Se debe hacer todo el abordaje de una persona que está presentando cambios comportamentales, cambios psiquiátricos, para
descartar otras causas, pero tener en cuenta que en los portadores de la premutación también se ha descrito que hay mayor prevalencia de estas manifestaciones neuropsiquiátricas asociadas.